Muy buenos días, amados hermanos, amigos que se conectan a través de esta plataforma de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Jesús de Nazaret. Les damos la más cordial bienvenida a la transmisión de este servicio virtual, hoy 18 de octubre de 2020. Y les pido por favor que me acompañen en las Escrituras. Abra el libro de los Salmos. Vamos al Salmo número 118. Es un salmo que nos va a ayudar a entender el tema del día de hoy y es una invitación para que adoremos a Dios. Leamos los versículos 1 al 3, por favor. Salmo 118. Llama a tu familia, llama a tus amigos. Ten una copia de las Escrituras, ten un libro, una copia física de las Escrituras y leamos juntos estos 3 versículos. Salmo 118, 1 al 3. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Dios es bueno. Inclinemos nuestro rostro, oremos, clamemos a nuestro Dios que es bueno. Padre Celestial, en esta mañana tu iglesia, nuestros amigos, nuestros invitados se conectan a esta transmisión virtual. Queremos adorarte, Señor, desde nuestro corazón. Ahí en nuestro hogar, ahí desde nuestros dispositivos móviles, desde nuestros dispositivos en la familia, nos centramos alrededor de tu palabra y queremos que tú nos dirijas, que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción, trayendo tu palabra, trayendo frescura a nuestro corazón. Te adoramos, recibe nuestra alabanza, nuestra adoración este domingo que hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Alabarle a Él.
Llegó el momento que oremos, que levantemos nuestra voz a Dios en gratitud, en alabanza y en petición. Hagámoslo con un texto de la Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hagamos esta petición del apóstol Pablo para nuestros enfermos y también para nuestros cumpleañeros. Y aprovechamos el momento para felicitar a aquellos que cumplirán años esta semana. El día 20, Lucy Cruz García. El día 21, Samantha Lozano Zaragoza. El día 22, Clara Marlene Leal Alarcón. Nuestro hermano Germán Gómez Rosales el día 23 también. Lucía Ramírez Fajardo el 23. Y tenemos a las gemelas Melissa y Melina Bautista Ludwig el día 23. Y nuestro hermano Rey Pardillo del Valle el día 25. Les mandamos un abrazo, felicitaciones, y esta es nuestra oración: que sean llenos de conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y el día 23 tendremos el aniversario de bodas de nuestros hermanos Elías Tavares y Lucía Ramírez. También enviamos nuestras felicitaciones por este aniversario y un abrazo, y que Cristo sea el centro de su vida y familia. Movámonos en este momento a interceder, y les pido que tomen nota de los enfermos. Toda la iglesia está orando por los enfermos. Estamos insistiendo de madrugada, temprano en la noche, orando por los enfermos, y no debemos dejar de orar. Dice la Biblia: orad sin cesar. Ponemos a Sara Benítez, esta bebé de un mes, de 1 año y 1 mes, que ya lleva 1 mes en el hospital, que se recupere pronto. Tomás Capielo está estable, no mejora tampoco, no se pone mal tampoco, pero queremos que él salga de ese cuadro. Nuestro hermano Tommy Abelardo Bravo ha dado mejoría, gloria a Dios. Nuestra hermana Yadira Sotelo, estamos orando por ella, ha mostrado mejoría. Hermano Gregorio Valente también. Oramos por Elizabeth Laurel y su hermano Héctor Laurel, que puedan ellos experimentar también la salud. Y el niño Maximiliano Escobar tiene dengue hemorrágico. Oramos también en gratitud por Lorena Morales, que se ha recuperado de una cirugía, y nuestra hermana Consuelo Torralba también ha experimentado mejoría en su cuerpo. Oremos juntos. Padre Celestial, en esta mañana ponemos en tus manos las peticiones de oración de tu iglesia. Hay gratitud para cada uno de los cumpleañeros y los aniversarios, que ellos puedan seguir creciendo en sabiduría y conocimiento tuyo, como regalo que cada día reciben de parte de ti, Señor. También oramos por los enfermos, que pongas tu mano sobre sus cuerpos, sobre sus músculos, huesos, tendones, sistema inmunológico, aquellos que hemos mencionado en este día, aquellos por los cuales estamos intercediendo de madrugada, temprano en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, continuamente delante de tu trono, presentando a los enfermos, que ellos puedan conocerte, verte, saber que tú eres Cristo, Dios, Rey poderoso, y que en medio del dolor, de la dolencia en su cama, ellos puedan experimentar tu presencia y tu amor. Oramos por un avivamiento en tu iglesia Jesús de Nazaret, que podamos amar tu palabra. Oramos también que tu iglesia Jesús de Nazaret pueda crecer en todos los ámbitos del área juvenil, infantil, los matrimonios, los jóvenes adultos, los varones, las damas también puedan todos crecer coordinados, ajustados a ti, que eres la cabeza de este cuerpo, que es esta iglesia. Oramos, Señor, que hagas brillar tu luz en nuestra ciudad y puerto de Acapulco, y sanes nuestra tierra. Bendice nuestra nación, dale sabiduría a nuestros gobernantes para que puedan frenar la violencia, para que puedan legislar de manera justa, ecuánime, a la luz de tus escrituras, de tu palabra. Dejamos nuestras peticiones en el nombre de Jesús. Amén. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de mi temor. Quien lo mire a Él irradia paz, nunca Él será
avergonzado jamás. Este hombre clamó y el Señor me oyó y me salvó del opresor. El Hijo de Dios nos rodeará y Él nos librará del enemigo voraz. A Jehová engrandecer, exaltar su nombre, unidos al Señor glorificar. Ven y exalta a Dios por siempre, probar y ver cuán bueno es mi Dios. Bendito es Él que confía en Él. Temer a Dios, su santo soy, y todo Él les dará, nada les faltará. A Jehová engrandecer, exaltar su nombre, unidos al Señor glorificar. Ven y exalta a Dios por siempre. Bendecid a Dios, día y noche da alabanza al Rey, honra y gloria a Él. Bendecid a Dios, día y noche da alabanza al Rey, honra y gloria a Él. Bendecid a Dios, día y noche da alabanza al Rey, honra y gloria a Él. A Jehová engrandecer, exaltar su nombre, unidos al Señor glorificar. Ven y exalta a Dios por siempre, probar y ver cuán bueno es mi Dios, todo Él te dará, nada te faltará. Llegó el momento de la predicación de la palabra y estamos en la serie Fundamentos de la Iglesia Reformada. Ya llevamos 3 solas de la Reforma: sola Escritura, sola Fe, sola Gracia, y el día de hoy estaremos abordando solo Cristo, y el próximo domingo cerramos nuestra serie Solo a Dios la Gloria. Y el día de hoy quiero que me acompañes en Hechos capítulo número 4, versículos 5 al 12. Vamos a leer varios pasajes alrededor de esta escritura, así que es importante, por favor, que tengas la Biblia a la mano y de aquí podamos movernos en este libro de Hechos, en el contexto. Acompáñame en la lectura de estos versículos. Hechos capítulo 4, versículos 5 al 12. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Acompáñame con una oración. Padre Celestial, en esta mañana abrimos tu palabra para poder reflexionar en ella. A partir de este texto queremos entender por qué es importante solo Cristo. No hay otro nombre aparte de Él. ¿Por qué es importante para la iglesia reformada, para la iglesia bíblica, que Cristo sea el centro de nuestra adoración, de nuestra salvación? Abre los ojos de nuestro entendimiento en este momento, ábrenos las Escrituras también y ayúdanos a actuar en consecuencia de lo que aprendamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes ya saben, amigos, cuál es el regalo, que es 1,000,000 de veces mejor que la plata y el oro. Y el día de hoy veremos dos historias opuestas, dos historias con finales diferentes cada una, pero todas alrededor de un evento histórico, de una persona y de un punto geográfico. La primera historia es la de un mendigo. Está discapacitado. Y la segunda historia es de una élite poderosa, rica, ambiciosa, sedienta de lujuria, de poder. Ambas historias caminan de manera paralela, pero sus finales son distintos, como les acabo de mencionar. Uno de ellos, el mendigo, es un adorador discapacitado. O sea, no puede completar su adoración por su discapacidad. Es pobre, ¿sí? Y está pidiendo limosna. La otra tiene la capacidad y el poder para gobernar, para embellecer el templo. Todas giran alrededor de un punto geográfico, la ciudad de Jerusalén, y dentro de ese punto geográfico un edificio, el monte del templo, el templo de Jerusalén, una estructura majestuosa que estaremos viendo en un momento más. Los finales son diferentes y cada final corresponde quién es Cristo para ellos. Por eso el título del mensaje de hoy es Solo Cristo, que es el fundamento de la fe reformada. Vamos al punto número 1 de este mensaje y vamos a verlo en Hechos capítulo 3. Para poder entender el mensaje debemos regresarnos un capítulo, y en el capítulo 3 vamos a encontrar la historia de Pedro y Juan, que suben al templo a orar a la hora novena, es decir, las 3 de la tarde. Y dice en el versículo número 2 del capítulo 3: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Entonces, en este punto, el primer punto que vamos a reflexionar en esta mañana, gira alrededor de este hombre mendigo y de lo que ellos, Pedro y Juan, los apóstoles de Jesucristo, hicieron con él. Número 1, cuando tú recibes, cuando esperas plata u oro, pero recibes algo superlativamente valioso. En este punto abordamos la historia de un mendigo discapacitado a la puerta del templo de Jerusalén. Esta es la historia de salvación para un simple mendigo, un discapacitado al margen de la sociedad, al margen de la adoración. No puede entrar al templo, se queda solamente en el umbral, en la puerta. ¿Qué efecto produce el nombre de Jesús en la vida de esta persona? Es una persona que puede estar en el paisaje, que pasa desapercibido, que no llama la atención, una persona al margen, una persona que no se nota en la ciudad. Para esto, en el contexto del capítulo 3 que estamos leyendo, 2 de los apóstoles de Jesús han sido transformados por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los ha ungido, les ha dado la investidura, el poder para testificar. Y este evento, este encuentro en la puerta del templo, se va a convertir
en el primer milagro del libro de los Hechos. El primer milagro de este libro es para un hombre, es un varón paralítico de nacimiento, es algo que él no pidió. Está pidiendo limosna porque su discapacidad le impide trabajar. La única opción que tiene para su vida es pedir limosna. Está sentado en la puerta del templo que se llama La Hermosa. De este templo de Jerusalén tenía muchos accesos. Así como puedes ver en esta imagen, hay una maqueta del templo de Jerusalén, ahí en Jerusalén, como era en el tiempo de Jesús, y era un edificio majestuoso. Una obra arquitectónica con piedras hechas de toneladas y toneladas de peso. Para entrar al templo, para subir al monte del templo, habían varias puertas de acceso. La más bella de ellas se llamaba la puerta La Hermosa, por la belleza con la que estaba adornada y cómo había sido grabada y labrada para que entraran la gente y la admirara, y él se puso en ese lugar de manera estratégica. Entonces el punto geográfico es Jerusalén, el punto de edificio en la ciudad es el templo y específicamente la puerta llamada La Hermosa. Y este hombre, si nosotros vemos en capítulo 4, versículo número 22, dice que él tenía más de 40 años. Yo puedo identificarme con este hombre porque yo tengo más de 40 años. Tengo 47 años, entonces si yo puedo imaginarme y ponerme en los zapatos de él, que he nacido discapacitado, que mis familiares no tienen otra opción más que llevarme a la puerta de ese templo para que yo pida limosna y así pueda yo contribuir un poco a la casa. Pero no puedo entrar a adorar porque no tengo los recursos, ni las fuerzas, ni las capacidades para hacerlo. Este individuo no tiene un nombre, simplemente es el mendigo de la puerta La Hermosa. Este hombre recibe algo maravilloso. Espera plata u oro, pero recibe algo superlativamente valioso. Y esto es lo que vamos a ver en el capítulo. Versículo número 3 del capítulo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, mirando, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Versículo 5, él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Yo creo que está diciéndolos: mira, no venimos vestidos con mucho dinero, ¿verdad? Versículo 5, estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Y aquí hay un parteaguas en esta historia. El primer milagro que es registrado en el libro de los Hechos, como he mencionado. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este hombre recibe la salvación. ¿Salvación de qué? La semana pasada hablábamos de libre albedrío. Este hombre no tiene libre albedrío para salvarse. Otros lo cargan, otros lo llevan, otros lo sientan, otros se lo llevan de regreso a casa, otros lo bañan, otros lo cambian. Él está discapacitado totalmente. En vez de limosna, ellos le dan algo que es 1,000,000 de veces mejor que la plata o el oro. Lo que tienen los apóstoles Pedro y Juan es 1,000,000 de veces mejor que la plata o el oro. Y tú podrías decir: no hay nada mejor que la plata o el oro, que carros, que mujeres, que sexo, que vino, que poder. Pero lo que ellos le dan a este hombre es mucho mejor que cualquiera de los bienes de este mundo. Terrenos, casas, haciendas, es mejor, mucho mejor. Le dan a ese hombre el perdón, le dan la reconciliación con Dios, lo levantan en el nombre de Jesús, tiene ahora una nueva vida. Ahorita vamos a ver cómo se manifiesta esta nueva vida en este hombre. Tiene una nueva vida. Es un hombre nuevo, tiene vida eterna, recibe motivos para alabar a Dios continuamente. Versículos número 7 en adelante. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. O sea, Pedro tomó al mendigo de la mano derecha y lo levanta.
Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Regresamos al versículo número 6. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Este es el bien más grande que puede ocurrirle a ese hombre, que le ocurrió a él. En el nombre de Jesús. El nombre significa autoridad de Jesús. Lo que los apóstoles Pedro y Juan llevaban no era plata, no era oro, llevaban la autoridad de Jesús. La mediación de la persona y la obra de Jesucristo que llevaban en el mensaje que ellos proclamaban. Los atributos de Jesús, su obra completa al morir en la cruz por nosotros, el hecho de que Él haya sido sepultado, su resurrección y su ascensión al cielo. Esa es la autoridad, ese es el cumplimiento de la era mesiánica que ha llegado. El profeta Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6. Acompáñeme a leer este pasaje de Isaías. Es interesante que tú marques este pasaje en la Biblia. El profeta Isaías, ahí en tu pantalla puedes ver lo que dice a dónde nos lleva esta cita bíblica. Y habla del cumplimiento de la era mesiánica. Y vea los versículos 5 y 6, 35. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Está diciendo, cuando llegue el Mesías tendrá tanto poder que abrirá los ojos de los ciegos. Los oídos de los sordos oirán. El Mesías tendrá tanto poder que pondrá sus manos en los oídos de los sordos y estos podrán oír. Versículo 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. 750 años antes del Mesías, el profeta Isaías había visto de antemano la obra de Jesucristo. Y el cumplimiento se da en la puerta del templo, en esta majestuosa instalación arquitectónica, el centro de la adoración judaica monoteísta. El centro de donde van a adorar los judíos, a ofrecer sus sacrificios con todo su sistema de sacerdocio, de levitas y servidores del templo, con sus sacrificios y holocaustos continuamente delante del templo. En ese lugar ocurre en este versículo 8, es la contraparte. Dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. El Mesías ha llegado y este hombre lisiado puede entrar saltando y brincando como un venado a la presencia de Dios, alabando a Dios. ¿Por qué el nombre de Jesús es más valioso que la plata y el oro? Tú dices, lógico, ¿verdad? Pero déjame explicarte qué es lo que ocurrió. Mira, en esta imagen te estoy presentando el pórtico del templo de Salomón. El templo de Salomón, como vimos el diagrama, es un cuadrado en el monte del templo que tiene columnatas, que tiene una sección de donde hay columnas y ahí se reunían los adoradores. Y dice en el versículo número 11, capítulo 3, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. En el fondo tenemos la estructura del templo, pero aquí tenemos una serie de columnas donde llegaban los adoradores y donde los adoradores preparaban su entrada al templo para hacer sus sacrificios. Ahí en ese lugar, toda la gente reunida está viendo qué ha ocurrido. Este hombre, este individuo ha encontrado la salvación y la encontró solo en Cristo. Y Pedro da un discurso en el pórtico de Salomón. No voy a leer todo el pasaje, pero vamos a poder hacer un resumen, vamos a presentar un resumen de lo que ha hecho Dios. Vamos a ver de los versículos 13 hasta el versículo 18, 4 cosas
por las cuales el nombre de Jesús es más valioso que el oro y la plata. Este es el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de salvación para ti, amigo que nos estás escuchando. Lo que tú necesitas es este mensaje, el mensaje de Jesucristo. Y el mensaje de salvación es lo que Dios hace para reconciliarnos consigo mismo. Es una obra que toma Dios la iniciativa para reconciliarnos con Él a través de su Hijo Jesucristo. Notemos los verbos en tiempo perfecto que aparecen en estos versículos. En el versículo número 13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Es una obra de Dios. Y en la obra trinitaria, el Padre no es el que muere en la cruz. El que muere en la cruz es el Hijo. El Padre es el que entrega al Hijo a morir en la cruz para reconciliarnos como un pago de redención. Y aquí el pago de redención se pone en estos puntos. Lo entregaron a muerte, lo rechazaron, trastocaron su gloria, prefirieron a un asesino en vez de preferirlo a él y cometieron el peor crimen del universo. El rey del universo, el creador del universo, visitó la tierra, pero dice el versículo 15: y matasteis al autor de la vida. Y uno podría quedarse ahí. ¿Cómo es posible que los seres humanos tengan el poder de matar al autor de la vida? Pero el mensaje del Evangelio no termina ahí, porque vemos otro verbo aquí que nos habla de lo que Dios ha hecho. Versículo 15, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Entonces Jesucristo ha sido glorificado, ha sido resucitado de los muertos, la muerte no pudo retenerle, y por la fe en su nombre, a este hombre mendigo, dice el versículo 16, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él le ha dado a este completa sanidad. Es una fe que da sanidad, que sana, que salva a este hombre paralítico. Y esto, en este aspecto último, Dios ha cumplido las promesas y las profecías del Antiguo Testamento en Jesucristo, versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Hasta este momento, el apóstol Pedro, en este pórtico de Salomón, ante toda esta multitud, que más adelante veremos que eran como 5,000 personas, de las cuales 5,000 personas tomaron una decisión por Jesucristo de encontrar en Él el verdadero tesoro, que solo Cristo puede salvarlos, solo Cristo puede transformar sus vidas. Y ahora el apóstol Pedro hace un llamado al arrepentimiento y dice el versículo número 17: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia habéis hecho como también vuestros gobernantes. Versículo 19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La era mesiánica. El llamado al arrepentimiento y a la conversión a través de este mensaje y ese milagro que el apóstol Pedro, en el nombre y la autoridad de Jesús, hicieron con este paralítico. Ya tenemos la primera historia. La primera historia tiene un final feliz. El paralítico es sanado, es restaurado. El paralítico entra, se desborda en adoración y alabanza a Dios. Y la multitud que es testigo, que también estaba paralizada en su alma, son sanados y encuentran la salvación solo a través de Jesucristo. Ahora vamos a la segunda historia aquí. La segunda historia es cuando tienes todas las evidencias, pero te niegas a creer en el nombre de Jesús. Y estaremos hablando de los gobernantes poderosos, los edificadores y los administradores del templo de Jerusalén. Acuérdese que gira todo alrededor de este templo. El mendigo estaba pidiendo limosna a la puerta del templo La Hermosa, y los gobernantes estaban dentro del templo, controlaban el templo, vendían en el templo, prostituían ritualmente ese templo y habían hecho una cueva de ladrones ese templo. Y Jesucristo
se los había denunciado anteriormente. Y el día de hoy estos gobernantes son testigos de lo que está ocurriendo en este hombre que estaba paralítico. Y vamos a movernos al siguiente capítulo, al capítulo 4, del cual partimos hace un momento. Este milagro de sanidad tiene un propósito: llevar a los apóstoles a comparecer ante el Tribunal Supremo para proclamar el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo ha sido proclamado hacia un mendigo. El nombre de Jesucristo ha sido proclamado a los adoradores que llegaban al templo para esa hora. El nombre de Jesucristo ahora va a la élite gobernante, a la mafia del poder, a la mafia religiosa, a la mafia política, aquellos sedientos, llenos de lujuria, de lascivia, de adulterio, de poder del tiempo de Jesús. ¿Qué efecto produce el nombre de Jesús en el núcleo de la mafia del poder? Ya vimos qué efecto produce en un hombre marginado de la sociedad. Ahora vayamos a la élite de la sociedad, a la crema innata de la sociedad. Y vamos al capítulo número 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, no sea con cualquier gente, con el jefe de la guardia del templo, el jefe de la policía, los saduceos, la gente más sabionda de su tiempo, resentidos, que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, versículo 3. Y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, versículo 4, y el número de los varones era como 5,000. Versículo 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Van a hacer un interrogatorio. Ya tienen detenido al hombre que fue sanado, está detenido, y su crimen es haber sido sanado, ¿no? Tienen detenido a Pedro y Juan, y su crimen es haber sanado a un hombre paralítico es en el templo. Y dice el versículo 7, y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Le preguntan acerca de ¿por qué potestad? Recuerden que el sinónimo, ¿no? El nombre y la potestad es sinónimo. El nombre de Jesucristo significa llevar la potestad o la autoridad de Jesucristo. Y Pedro les responde, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿se dan cuenta cómo es trinitario? En el capítulo 3 habíamos hablado de Dios que envía a Jesucristo, lo glorifica, a Jesucristo que muere, y ahora el Espíritu Santo es el que está aquí con ellos. Dice que los llenó con el Espíritu Santo para responder este interrogatorio. Están delante de un proceso judicial y responden en este interrogatorio. Y es el Espíritu Santo que les dice a través de Pedro, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Recuerden, no ha pasado mucho tiempo desde la crucifixión de Jesús. Jesús fue crucificado en la Pascua. 50 días después se da el día de Pentecostés, lo vemos en el capítulo 8. Pasan algunos meses después, no podría haber pasado un año, y se da este evento de la sanidad de este hombre a la puerta del templo. Y es evidente lo que ha ocurrido. Jesucristo, su tumba está vacía. Se está proclamando que Jesucristo ha resucitado. Y ellos tienen todas las evidencias, pero se niegan a creer en el nombre de Jesús. Así que en Hechos 4:7 tenemos a los apóstoles siendo interrogados delante de esta élite gobernante. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contesta y les dice, ¿saben qué?
ustedes lo crucificaron. Ustedes por su ignorancia no lo reconocieron, no reconocieron que Yahvé mismo se hizo hombre, que Jehová se encarnó y fue a Jehová, el creador mismo del universo, al quien ustedes crucificaron. ¿Sí? Y en el versículo número 10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, no hay otro nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vea, desde el capítulo 3, versículo 6, está hablando: no tengo plata ni oro, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. El versículo 16 nos habla del nombre de Jesucristo. En Hechos 4, versículo 7, nos habla que le preguntan en qué nombre o qué potestad lo hacen. En el versículo 10 ellos responden que es en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el versículo número 12 volvemos a encontrar el nombre: solo Cristo, solo Cristo. No hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otra religión, no hay otra forma, porque es la manera en que Dios nos reconcilia consigo mismo a través de Jesucristo. Esta es la centralidad del Evangelio. Cuando tú lees la Biblia vas a encontrar a Jesucristo desde el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, hasta Apocalipsis, capítulo número 22 y el último versículo de Apocalipsis. Encontramos a Jesucristo a través de todas las escrituras, y el propósito de este mensaje es que en el centro de tu vida, el centro de tu hogar sea Jesucristo. Y el nombre de Jesucristo significa su autoridad, que te perdona, que te reconcilia, que te da una vida nueva, que te hace nacer de nuevo, que te da motivos de alabanza, motivos para salir de tu depresión, motivos para salir de tu derrota. Y mire, hay algo muy interesante aquí en este versículo número 11. Que les está diciendo: acuérdense que estábamos hablando del centro de adoración de los israelitas en Jerusalén, el templo. Y en el versículo 11 les dice: este Jesús, la autoridad de él, su obra, este que fue crucificado, que Dios ha glorificado, que Dios resucitó, que Dios ascendió a los cielos, este Jesús es la piedra angular, dice el versículo 11. Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué es una cabeza del ángulo? ¿Por qué se le pone a Jesucristo como la piedra angular? Ustedes pueden ver en esta imagen que estoy presentando en la pantalla. Es una imagen arquitectónica. Y antiguamente la piedra angular, los antiguos edificadores de grandes construcciones ponían una piedra angular, una piedra del ángulo, que le llaman aquí en este versículo cabeza del ángulo. Ustedes ven la flecha y esta piedra va a indicar el punto de referencia desde el cual todo el edificio es construido o será construido. El hombre que llega, que se encuentran Pedro y Juan, está en la puerta del templo. El templo es el centro de adoración. Los edificadores de este templo han secuestrado la adoración a Dios. Son esta élite de mafiosos, de lujuriosos, de hambrientos del poder, de envidiosos y asesinos que están tomando el control. Y ellos han quitado esa piedra angular. Y dice aquí el versículo 11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo que estamos nosotros notando aquí en el libro de los Hechos es una transición. El centro de la adoración para los judíos era un edificio. En el año 70 de nuestra era, el edificio fue destruido por los romanos. Los romanos llegaron al monte del templo y arrasaron, y no quedó piedra sobre piedra como Jesucristo lo había dicho. Solo queda una parte de un muro donde los judíos actualmente oran, pero no se puede saber si esa parte era parte del templo o el antiguo edificio. En la cúpula de ese cerro hay una cúpula de los musulmanes, donde los musulmanes rezan y ellos, los judíos, no pueden entrar a esa parte. Está totalmente cambiado, no hay sacrificios
como en el Antiguo Testamento, los levitas, no hay sacrificios de animales y ya no hay templo. Y lo que hizo el Señor es moverse de ese templo y edificar en piedras vivas, en seres humanos como tú y como yo. Y el Salmo 118 tiene mucha relación con Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Y con esto estoy terminando, es mi conclusión el día de hoy. Hechos 4, 11 y 12. La piedra angular y dice, y en ningún otro, en Jesús, no hay, porque no hay otro nombre, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Existe una conexión entre Hechos capítulo 4 y el Salmo 118. Con esto quiero terminar. Vamos a buscar el Salmo 118. Hay una conexión. Hechos capítulo 4 y Salmo 118. Y mire, ¿qué dice el versículo número 17? Todo el Salmo 18 corresponde a los cánticos que cantaban los peregrinos cuando subían a Jerusalén, y a este le llaman el Jalel egipcio desde el capítulo 113 al 118. Los cantaban en las celebraciones, en las fiestas. Y el versículo número 17 dice, no moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jah. Me castigó gravemente Jah, mas no me entregó a la muerte. Lea conmigo, versículo 19. Esto es emocionante. Me estoy emocionando en este momento. 19. Búsquelo. Salmo 118, versículo 19. Abridme las puertas de justicia. Entraré por ellas. Alabaré a Jah. Jah es el nombre de Jehová abreviado. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Amigos, este hombre estaba paralítico, es un anónimo en el capítulo 3, no tiene nombre. Y se encuentra a Jesús a través de la autoridad de Jesús, a través de los apóstoles. En el nombre de Jesús lo levantan. La multitud del templo está paralítica también y encuentran a Jesús, 5,000 personas. Este hombre de 40 y tantos años postrado nos representa también a nosotros, sin libre albedrío. El mito del libre albedrío se cae porque estamos totalmente paralizados. Y dice el salmista, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Me castigó gravemente, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Amigos, Jesucristo a través de sus apóstoles, a través de sus evangelistas, recorre el mundo, y en el nombre de Jesús, personas discapacitadas por el pecado, por el adulterio, por las deudas, discapacitados por los pecados sexuales, por la depresión, por las prácticas satánicas, son encontradas por el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús son levantados. Y entran a ese templo como este hombre paralítico, saltando y brincando de alabanza y glorificación a Dios. Y dice el versículo número 21. Les dije, hay una conexión entre Hechos 4 y el Salmo 118. Versículo 21. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Interesante versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. No hay otro nombre.
que pueda salvarnos de la parálisis que el pecado ha puesto sobre nuestras vidas. Solo el nombre de Jesús, su autoridad y su mano extendiéndose hacia nosotros, nos levantan y nos afirman sobre nuestros pies y ponen un cántico nuevo en nuestra boca y hay alabanza en nuestro corazón, porque Él es la piedra que los edificadores desecharon. Cualquiera que cayere sobre esa piedra se hará pedazos, y aquel sobre quien la piedra cayere será hecho polvo. Esta es la piedra que los edificadores, la roca sobre la cual ese templo espiritual está siendo edificado. Y es Jesucristo que te está llamando y te está diciendo: arrepiéntete, conviértete, da la vuelta a tus pecados. Y nos está llamando para darnos ese gozo y esa alegría, esa razón de vivir, ese motivo para servir y para amar. ¿Por qué no inclinas tu rostro y me acompañas con una oración? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este momento por esta predicación de tu palabra, y te pido, Señor, que traiga salvación, porque no hay otro nombre, no hay otra persona, no hay otra autoridad más que Jesucristo. Toma a tu pueblo, Señor, en este momento, y que te encuentren, que te hagas patente en sus vidas en este momento, y brote de sus labios un cántico de alabanza y adoración como de este hombre que fue sanado. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, mis amados hermanos y amigos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes y sus familias desde ahora y para siempre. Amén. Es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios